A continuación les hablaré acerca de un circuito que está conectado en paralelo con tres resistencias cuyos valores son 1 kΩ, 1.8 kΩ y 4.7 kΩ con un voltaje de 5. En el inciso A nos pide encontrar la resistencia total o equivalente y la corriente total. Para hallar la resistencia total usamos la siguiente fórmula, en donde sumamos las tres resistencias y nos da un resultado de 565.50 ohm. Para la corriente total usamos la fórmula de la ley de Ohm, en donde la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total. El voltaje equivale a 5 y la resistencia total es el que acabamos de calcular. Dividimos los valores y nos da los resultados, que es 0.0088416 amperes aproximadamente. En el inciso B nos piden hallar la corriente, las caídas de voltaje y la potencia en cada elemento resistivo. Para hallar la corriente usamos la fórmula de intensidad, es igual a voltaje entre resistencia. Para este caso tenemos que calcular la intensidad para cada una de las resistencias, en donde podemos observar para la primera resistencia nos dan un valor de 0.05 amperes. Para la segunda resistencia nos dan un valor de 0.002777 amperes y para la tercera resistencia nos dan 0.001063 amperes. Para calcular la caída de voltaje aplicamos la propiedad de los circuitos en paralelo, donde dice voltaje total es igual a voltaje 1 igual a voltaje 2 igual a voltaje 3 hasta voltaje n. Entonces, si el voltaje total es igual a 5 voltios, voltaje 1 es igual a 5 voltios, voltaje 2 es igual a 5 voltios, voltaje 3 es igual a 5 voltios. Potencia en cada elemento. Para encontrar la potencia usamos la siguiente fórmula. Potencia es igual a la intensidad por voltaje. Sustituimos los valores en la fórmula y resolvemos la potencia en la primera resistencia. Nos da como resultado 0.025 watts. La potencia en la segunda resistencia nos da como resultado 0.013885 watts. La potencia en la tercera resistencia nos da como resultado 0.05315 watts. En el inciso C nos pide calcular la potencia entregada por la fuente y comparar con la suma de las potencias absorbidas por cada resistencia. Para la potencia entregada usamos la fórmula siguiente. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces sustituimos los valores en la fórmula y nos da el resultado de 0.044208 watts. Para hallar la suma de la potencia, sumamos los valores calculados anteriormente y nos da el resultado de 0.0444 watts. En conclusión, al realizar esta práctica sobre el circuito en paralelo, al calcular los datos, observamos que la potencia entregada en circuito y la suma de las potencias observadas son similares. Ahora les explicaré la simulación en el software. En este caso, el software que aplicaremos es el de Proteus. Es uno de los más reconocidos en este ámbito y el más flexible para el usuario. En el primer diagrama nos indica el fluido de la energía, donde podemos apreciar que la resistencia 1 equivale a 1 kΩ, la resistencia 2 equivale a 1.8 kΩ y la resistencia 3 equivale a 4.7 kΩ. Esto nos da un total de 5 volts.
En el segundo diagrama nos indica la corriente total del circuito, donde podemos observar que la intensidad es de 0.0088416 amperes, como indica en el diagrama. En el tercer diagrama nos muestra cada elemento. La intensidad es de 0.05 amperes, la intensidad 2 es de 0.02777 amperes y la intensidad 3 es de 0.001063 amperes. En el cuarto diagrama nos indica la caída de cada voltaje. Nos muestra que voltaje 1 es igual a 5 volts, voltaje 2 es igual a 5 volts y voltaje 3 es igual a 5 volts. El quinto diagrama, como podemos observar, es la potencia de cada elemento. Potencia en la resistencia 1 es de 0.025 watts. Potencia en la resistencia 2 es igual a 0.013885 watts. La potencia de la resistencia 1 es igual a 0.05315 watts. En el último diagrama es la suma de todos los resultados que obtuvimos de las resistencias anteriormente y el resultado es de 4.442 watts.